En esta presentación vamos a trabajar un ejemplo que aparece en el manual del cubípodo, es el ejemplo 2.1, para estudiar la estabilidad hidráulica del tronco bicapa de cubos y cubípodos. Planteamos un ejercicio en el cual vamos a estudiar dos mantos alternativos para proteger el tronco de un dique en talud. El primer manto sería un manto de cubos bicapa con peso de las unidades de 120 toneladas, lo cual supone un volumen de hormigón de 150.000 metros cúbicos, y vamos a plantear un diseño alternativo con un manto bicapa de cubípodos con el mismo hormigón de densidad 2,35 toneladas metro cúbico y considerando un agua de mar con una densidad de 1,025 toneladas metro cúbico. La profundidad a pie de dique para el cálculo de este ejercicio se va a considerar 40 metros con una carrera de marea de 3 metros. En primer lugar, calcularemos cuál sería la altura de ola significante de cálculo, altura de ola significante de diseño, sabiendo que el dique es un manto bicapa de cubos de 120 toneladas. Posteriormente calcularemos las características que tendría ese manto si en lugar de utilizar cubos utilizáramos cubípodos y finalmente vamos a estimar los daños que sufriría el manto una vez sobrepasado ese temporal de cálculo que hemos estimado. A partir de la ecuación de Hudson generalizada que se ha trabajado en los módulos de teoría y a partir de la tabla que se ha presentado en el manual del cubípodo con los coeficientes de estabilidad para cada tipo de pieza y cada número de capas, vemos que tenemos unos coeficientes de seguridad asociados tanto a inicio de averías como a inicio de destrucción. Como sabemos que el dique resiste con un manto bicapa de cubos de 120 toneladas, a partir de ese diseño podemos obtener cuál es el temporal de cálculo. Consideramos el número de estabilidad del manto de bicapa de cubos, sabemos que el manto bicapa de cubos tiene un coeficiente de estabilidad de 6 y por tanto, sin más que sustituir el coeficiente de estabilidad y el talud de la estructura, que es conocido, es un talud 3,2, podemos obtener cuál es el número de estabilidad de diseño de ese manto bicapa de cubos. Con ese número de estabilidad de diseño, conociendo la densidad relativa sumergida del hormigón y el d sub n asociado a esos cubos de 120 toneladas, que es 3,7 metros, podemos obtener que la altura de ola significante de diseño es de 9,96 metros, digamos 10 metros. A partir de esta altura de ola significante de cálculo o de diseño podríamos obtener, utilizando el coeficiente de estabilidad de los cubípodos bicapa, cuál sería el peso de esos cubípodos para ese mismo temporal de cálculo. Así pues, volvemos a la ecuación de Hudson generalizada, considerando un talud 3,2, un coeficiente de estabilidad igual a 28 y obtenemos que el número de estabilidad de diseño del manto bicapa de cubípodos es 3,47. Conocido ese número de estabilidad y la densidad relativa sumergida, que es igual que la de los cubos, puesto que se va a utilizar un hormigón de las mismas características, podemos obtener el lado del cubo equivalente de esos cubípodos que deben resistir un temporal de cálculo de 10 metros, que es 2,23 metros. A partir de ese d sub n y conocida la densidad del hormigón, obtenemos que el peso de los cubípodos bicapa equivalente a esos cubos de 120 toneladas serían cubípodos de 26,1 toneladas. Esto también lo podríamos haber obtenido directamente sin más que considerar la relación que existe entre el K sub d del cubo bicapa, que es 6, y el K sub d del cubípodo bicapa, que es 28. Considerando el peso de los cubos y ambos K sub d, habríamos obtenido ese mismo peso para el manto bicapa de cubípodos. Una vez estimado el peso del manto bicapa de cubípodos y conocido el peso de los cubos bicapa, podemos ver a partir de los coeficientes de estabilidad a inicio de averías y a inicio de destrucción, podríamos saber para cada tipo de pieza qué probabilidad hay de que se alcance el inicio de avería o el inicio de destrucción con ciertas alturas de ola. En el caso del manto bicapa de cubos de 120 toneladas, podemos ver que hay un 50% de probabilidad de alcanzar el inicio de averías cuando la altura de ola significante sea menor que 8,6 metros. Esto lo podemos obtener a partir del coeficiente de estabilidad, a partir del coeficiente de seguridad a inicio de averías para el percentil del 50%. Del mismo modo, hay un 50% de probabilidad de alcanzar el inicio de destrucción en el manto bicapa de cubos de 120 toneladas para alturas de ola significante menores que 13,5 metros, lo cual lo hemos obtenido a partir del coeficiente de seguridad a inicio de destrucción para el percentil del 50%. En el peor de los casos, tendríamos que hay un 5% de probabilidad de que ese manto bicapa de cubos de 120 toneladas
llegue a inicio de averías con alturas de ola significante menores que 6,7 metros. Esto sucedería si realizáramos 20 ensayos una vez de cada 20. Y del mismo modo tendríamos un 5% de probabilidades de alcanzar el inicio de destrucción de ese manto bicapa de cubos de 120 toneladas con alturas de ola significante menores que 10 metros. Para los cubípodos de 26 toneladas utilizamos los coeficientes de seguridad publicados en el manual del cubípodo, tanto para inicio de averías como para inicio de destrucción. Observamos que estos coeficientes de seguridad son algo superiores a los publicados para cubos. Y en el caso de los cubípodos, por tanto, hay un 50% de probabilidades de alcanzar ese inicio de averías con H sub S, con altura de ola significante menor que 9,9 metros, puesto que el coeficiente de seguridad de inicio de averías para el percentil del 50% es prácticamente 1 y la probabilidad, hay un 50% de probabilidad de alcanzar el inicio de destrucción con alturas de ola significante menores de 14 metros. También en este caso, si nos vamos a la peor de las situaciones, tendríamos un 5% de probabilidad de que se alcanzase inicio de averías con alturas de ola significante menores que 8,2 metros y un 5% de probabilidades de alcanzar inicios de destrucción del manto bicapa de 26 toneladas de cubípodos con alturas de ola significante inferiores a 10,9 metros. Finalmente, en esta gráfica observamos el número de estabilidad que se ha obtenido en los ensayos realizados con cubos y cubípodos en distintos laboratorios frente al peralte del oleaje. Vemos aquí representadas con líneas negras las líneas que se corresponden con el número de estabilidad asociado al coeficiente de estabilidad de cubos, K sub D6, y la línea que se correspondería con el número de estabilidad de diseño asociado al K sub D28 de los cubípodos. Observamos que en el caso de los cubos, que sí que hay una tendencia o hay una dependencia de la estabilidad con el peralte, pues para los peraltes mayores tendríamos un factor de seguridad mayor entre inicio de avería e inicio de destrucción, y para los peraltes menores, bueno, pues trabajar con coeficientes de estabilidad de 6 no nos da ese margen de seguridad tan alto. En este ejemplo, puesto que no nos han dado el periodo del oleaje, no podemos saber con qué peralte estamos trabajando y por tanto no podemos ver esos márgenes de seguridad para este caso concreto. Muchas gracias.